¿Se oye? No. Hola, hola. Sí. Buenas tardes ya, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de diabetes que empezamos ahora hasta las 2 y que lleva por título ¿Es posible un abordaje completo de la enfermedad, de la diabetes mellitus? En primer lugar, quiero agradecer a los ponentes y como moderador su presencia en esta mesa. Me acompaña el doctor Luis Ruy López, past presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, conocidos por todos vosotros. Me acompaña también Carmen Suárez, médico interna y que además conocida también por todos vosotros en el campo de la hipertensión y factores de riesgo. Javier Salvador, endocrino de Pamplona, también conocido de todos vosotros, y mi compañero de sociedad, que yo creo que es importante decirlo, experto en el campo de diabetes, Manuel Ruiz, que trabaja en Cádiz. Vamos a hacer una mesa muy dinámica, muy participativa. Os van a entregar unos cartones para que hagáis la pregunta a la mesa. Cuando aparezca, en primer lugar vamos a hacer una pequeña exposición de uno de los ponentes y luego a continuación vamos a entrar ya en materia respecto al debate, ¿no? Creemos que tenemos tiempo suficiente para tratar todos los temas. Entonces yo creo que como introducción quizás sería lógico el que os traslademos qué tipo de preguntas consideramos en este momento que serían relevantes contestar, ¿no? Por una parte, el abordaje integral de la diabetes es factible. ¿Cuál sería la razón por la que las glifocinas reducen el riesgo? ¿Qué pasa con la asociación diabetes-hipertensión? ¿Qué pasa con la asociación hemoglobina glicosilada peso? Seguridad, diferencia entre los diferentes inhibidores de la SGLT2 y también pues, manejo en el anciano. Yo con esto, si respondemos a estas preguntas, nos damos por satisfechos. Le doy paso a mi comoderador, primero a Luis Miguel, y a continuación ya pasamos la primera ponencia. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Entonces, como ha dicho José Luis, esto sería bueno que fuese interactivo. Entonces, yo voy a hacer un par de preguntas y contestáis a brazo alzado, que se dan llamar. ¿Cuántos de vosotros no habéis usado un SGLT2? El que sea. Todos habéis usado SGLT2. ¿Cuántos de vosotros usáis el SGLT2 en segunda posición? Maravilloso. Vámonos, que está, de hecho, todo aquí no hay nada que cocer, ¿no? Manolo, tú mismo, ¿no? Encantado, ¿no? Encantado, Manolo está encantado. Muy bien, pues vamos a ello. Venga, Javier. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer a la organización del Congreso el invitarme a participar en una mesa tan, considero sumamente interesante para hablar de una familia terapéutica pues extraordinariamente, bueno, rentable desde el punto de vista de rendimiento clínico, como es los inhibidores de SGLT2, que entran dentro de esta pregunta de una forma absolutamente nuclear, ¿no? Es decir, ¿es posible un abordaje completo de la diabetes tipo 2? ¿Qué entendemos? Es decir, nosotros sabemos, y yo que soy endocrinólogo lo conozco bien porque lo hemos hablado muchas veces y tenemos a lo largo de la historia, lo hemos comentado mucho, hemos muchas veces enfocado nuestro objetivo terapéutico a la hiperglucemia y por consiguiente a la normalización o la compensación del valor de hemoglobina glicosilada como el marcador más importante de eficacia de un fármaco antidiabético. Muy bien, hoy merced a distintos estudios que no voy a entrar en detalle, empezando por el estudio STENO2, por ejemplo, que realmente demuestra la importancia del abordaje integral, donde el componente glucémico, bien, es importante sin duda alguna, pero no lo es menos el componente de la presión arterial, el componente del peso corporal, por ejemplo.
y otros aspectos cuando se aplican también al tratamiento o a la prescripción de medicación a los pacientes con diabetes tipo 2, como por ejemplo puede ser la vía de administración, el hecho de que sea una dosis única o que sean múltiples dosis. Es decir, esto tiene un reflejo también muy importante, no solo en la eficacia, sino también en la adherencia terapéutica, que al fin y al cabo traduce también eficacia. Entonces, si consideramos estos aspectos, pues lógicamente es razonable plantear que el abordaje integral de la diabetes tipo 2 debe contemplar obviamente el control glucémico. Yo como endocrinólogo no voy a decir lo contrario, además hay datos, hay estudios que realmente lo confirman. Uno de los aspectos extraordinariamente importantes es el peso, y realmente venimos de una época en la que la gran mayoría de tratamientos antidiabéticos se acompañaban o se acompañan de aumento del peso corporal, y es evidente que el exceso de grasa corporal constituye un elemento importante, significativo a la hora de promocionar el deterioro del control glucémico, y por lo tanto debe considerarse siempre en el tratamiento de la diabetes tipo 2, donde la gran mayoría de pacientes presentan obesidad. Es decir, si uno realmente estudia composición corporal, obtiene que 80-90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un exceso de grasa corporal. Si emplea un sistema más burdo pero más frecuente, como es el índice de masa corporal, el porcentaje es menor, pero en cualquiera de los casos sigue siendo significativo. La otra pata importantísima en el abordaje integral del riesgo cardiovascular, que es uno de los aspectos que nosotros debemos priorizar en el tratamiento y en los objetivos del tratamiento de la diabetes tipo 2, es el riesgo cardiovascular global, porque la morbimortalidad cardiovascular todos sabemos que es un elemento importantísimo en los pacientes con diabetes tipo 2, pues lógicamente una de las patas importantes es la presión arterial, como lo es también la insuficiencia renal, dado que la evolución natural de la diabetes tipo 2 hace que el paciente progrese o tienda a progresar hacia insuficiencia renal crónica, que como bien todos conocemos supone también un factor de riesgo cardiovascular añadido, y esto lógicamente repercute en una serie de complicaciones cardiovasculares que nosotros debemos tratar de reducir, de aminorar, con objeto de obtener una mejoría en la calidad y expectativa de vida. Qué duda cabe que, como he comentado al principio, la tolerabilidad es absolutamente importante y por lo tanto también debe ser considerada la eficacia, la tolerabilidad, la seguridad, también debe ser contemplada en lo que es el abordaje integral del paciente con diabetes tipo 2. Muy bien, pues aquí tenemos un esquema práctico de los efectos de los inhibidores, efectos prácticos. Si pusiéramos todos los efectos moleculares, efectos fisiopatológicos, bueno, pues habría que utilizar varias diapositivas y este no es mi objetivo en este momento. Y por tanto yo centraría aquí los inhibidores de SGLT2. Sabemos que la gran peculiaridad de estos fármacos es tener un mecanismo, vamos a decir, extraordinariamente sencillo a priori, como es generar un aumento de la glucosuria, por eso se les denominan también glucosúricos, a través de la reducción en la reabsorción renal de glucosa, que habitualmente está mediada por este cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo contorneado proximal. De modo que si nosotros bloqueamos el efecto de este cotransportador, vamos a obtener automáticamente un aumento de la glucosuria, y lo que siempre los que ya no peinamos ni canas en este asunto del tratamiento de la diabetes tipo 2, siempre hemos pensado que la glucosuria es algo malo, y la realidad es que ahora lo que estamos haciendo es utilizar un mecanismo de expulsión de glucosa del organismo para de esa manera contribuir a reducir la glucemia y favorecer una reducción en la glucotoxicidad, que va a tener como repercusiones una mejoría en la función de la célula beta pancreática y por tanto en la capacidad de secretar insulina, y también una reducción de la resistencia a la insulina, y como consecuencia de ello una mejoría en el control glucémico. Hasta aquí, fantástico. ¿Por qué? Porque la mejoría del control glucémico no implica un efecto estimulador de la secreción de insulina por parte de la célula beta, y por tanto, como ese efecto directo estimulador no sucede, estos fármacos automáticamente no van a producir hipoglucemias. Es decir, que esto es salvo que se combinen con fármacos que realmente puedan generar esa complicación. Pero esto no es lo único. Y hablando de abordaje integral, conocemos también que como consecuencia de la pérdida de glucosa por la orina se va a producir un balance calórico negativo, y esto va a generar una mejoría en la obesidad o en el sobrepeso, y ya demostrado también en el porcentaje de masa grasa, es decir, va a producir una pérdida ponderal de calidad. Esto es importante. Pero además,
Parece que soy un charlatán de feria diciendo y además también prometo y además también incluyo en el paquete. Pues la realidad es esta, y es que como consecuencia del aumento de natriuria, entre otros mecanismos, se va a generar una reducción de presión arterial, y también hay datos que posteriormente la doctora Suárez va a explicar respecto a un efecto protector renal que tiene implicado, al menos en las fases más iniciales, una reducción de la hiperfiltración como consecuencia de una recuperación del feedback túbulo-glomerular. Por lo tanto, es decir, tenemos en nuestras manos una familia farmacológica de medicamentos que se pueden administrar por vía oral, que se pueden administrar en monodosis, que realmente no solo contribuyen al control glucémico sin hipoglucemia, sino que también favorecen la pérdida ponderal y que además tienen efecto protector de otros factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial o como es también la protección renal. Y yo recuerdo que años hablamos, ¿cuál es el antidiabético oral ideal? Que sea oral, que no sea caro, que no produzca hipoglucemias, que produzca pérdida de peso, que mejore factores de riesgo cardiovascular. Siempre pensamos que era absolutamente una utopía. Hoy en día lo tenemos y por lo tanto creo que es bueno ser consciente de ello. Bueno, uno de los aspectos, el aspecto que yo voy a comentar ahora como primera intervención es la combinación, el efecto combinado reducción de hemoglobina glicosilada, es decir, mejor control glucémico asociado a pérdida ponderal. Es decir, esto es una realidad y además es una realidad que es común a todos los fármacos que forman parte de esta familia de inhibidores de SGLT2. Y aquí tenemos una gráfica que me parece excelente, porque resulta que luego el artículo que se publica en Diabetes Care no muestra estas gráficas, y yo soy un enamorado de las gráficas de resultados individuales, donde vemos aquí los 4 cuadrantes en situaciones distintas, que ahora voy a decir, donde se agrupan por reducción de peso, o sea, por cambios de peso y por cambios de hemoglobina glicosilada. De modo que el cuadrante donde necesito que mis pacientes entren, cuando yo administro un tipo de fármacos, en este caso canagliflozina, y cuando se compara con glimepirida, es este cuadrante de abajo de la izquierda, donde se agrupan los que disminuyen peso y los que también disminuyen hemoglobina glicosilada. Bueno, pues si yo utilizo canagliflozina 100 miligramos diarios, que es la dosis baja de canagliflozina, yo obtengo que 72,4 de los pacientes se quedan en ese cuadrante al año de tratamiento. Y si mantengo el tratamiento durante 2 años, pierdo un poquito pero realmente mantengo un 65,5% de los pacientes en este cuadrante, aspecto que se diferencia claramente de la concentración de puntos obtenidos con glimepirida, que son los de color naranja, que lógicamente están desplazados a unas cifras claramente inferiores, como son 26%. Si lo que hago es utilizar cana 300, que es la dosis más alta de canagliflozina, que ya anticipo que es superior en eficacia, en potencia a canagliflozina 100, obtengo resultados mejores, 78,5% y 71,7% a los 2 años. Por lo tanto, es una realidad el objetivo, el efecto combinado de la administración de ISGLT2 y en este caso de canagliflozina, que es un efecto ciertamente dosis dependiente, y con 300 miligramos obtenemos mejor resultado, pero que nos ayuda a agrupar a los pacientes en este cuadrante de abajo de la izquierda. Y recordar que con mucha frecuencia en los trabajos de investigación vamos a ver cifras de valores medios. Yo tengo que decir que me gustan las representaciones de los valores individuales, porque hay pacientes que pierden una cantidad de peso absolutamente espectacular, como este, por ejemplo, de 32 kilos de peso, este de 25 kilos. Es decir, que la capacidad de eficacia es variable, pero realmente es muy importante, y el número de no respondedores que se colocarían en el cuadrante de arriba de la derecha, realmente con canagliflozina en este estudio, realmente es mínimo. Recordar que cuando se hacen estudios de composición corporal, aquí se certifica la calidad de la pérdida ponderal tanto con 100 como 300 miligramos, porque la reducción de peso tiene lugar a expensas fundamentalmente de la masa grasa. Es decir, no es agua, no es pérdida de masa muscular, es realmente perder lo que al paciente con diabetes tipo 2 le sobra y cuya reducción comporta una eficacia clínico-analítica importante. Esto es extraordinariamente importante, en contraste, lógicamente, con los resultados de glimepirida. Bueno, yo aquí entra la doctora Suárez, con el permiso de los moderadores. Se va a hablar ahora de presión arterial dentro de lo que es también el contexto de objetivo combinado, y por lo tanto yo cedo, si no hay inconveniente por parte de la mesa, la palabra a la doctora Carmen Suárez. Sí, una pregunta. Sí. A mí me parece que lo que es impresionante es la reducción de peso y que puede alcanzar realmente valores muy, muy altos. Entonces, bueno, de alguna forma
para mí eso tiene que ir ligado a que por alguna razón, digamos, el paciente tiene que realizar mucho mejor su estilo de vida y su dieta. Es decir, ¿hay alguna razón para que este fármaco, que es perfectamente tolerado, el paciente se siente bien y eso de alguna forma le lleva a realizar mejor su dieta? Y la pregunta va para ti desde el punto de vista tal, pero desde el punto de vista práctico me gustaría que Manolo contestase a esta pregunta. Es que es muy impresionante. Yo solamente voy a dar una línea, después que siga Manolo, pero en nuestra experiencia clínica, el hecho de que un tratamiento en una persona con exceso de peso haga perder peso, induce una adherencia extraordinariamente importante a todo el tratamiento integral para la pérdida de peso, como es el control dietético, como es la actividad física. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el paciente que tiene diabetes tipo 2 está un poquito, vamos a decir, permitirme el término, harto de que bueno, los tratamientos le hacen ganar peso, como eran las sulfonilureas, como era, por ejemplo, la insulina, como también es la pioglitazona, por ejemplo, o la repaglinida. En cambio, este es un grupo terapéutico diferente, oral, que hace perder peso y que, por tanto, revitaliza y estimula todos los componentes que un paciente tiene que acoplar en su estilo de vida para conseguir una reducción ponderal sostenida. Sin duda, ¿no? La pérdida de peso en el paciente que toma un inhibidor de SGLT2 casi que es un premio, ¿no? Porque es verdad que no necesitan hacer nada para perder peso, ¿no? Y nos puede servir, pues, bueno, pues para engancharlo, ¿no? Y ya que ha perdido peso, pues intentar que modifique un poco su actividad de vida diaria. La pérdida de peso es verdad lo que dicen los estudios, pero también hay pacientes que tú lo sacas del tubo de ensayo, del estudio clínico y dejas mirarlo al microscopio y pierden muchísimo más peso que lo que dicen. Entonces es un aliciente, es un premio, porque sin modificar nada ya son capaces de reducir peso, ¿no? Y eso es un aliciente para que pueda empezar, pues eso, a tener una dieta más equilibrada y sobre todo, y quizás sea más importante, intensificar el ejercicio físico. Bien, pues si os parece continuamos ahora con Carmen, que va a desarrollar los aspectos de hipertensión y riñón y los nuevos inhibidores, cuando quieras. Fenomenal. Bueno, también para mí agradecer la invitación, un placer estar con todos vosotros y efectivamente yo voy a hablar de un matrimonio mal avenido, como es hipertensión y diabetes, ¿no? Comentaba Javier, y yo creo que es la buena noticia de esta era en la que nos hemos introducido, el que contamos con herramientas que empiezan a abordar el problema. Es decir, el problema es que el paciente diabético se muere de enfermedad cardiovascular y que hasta ahora hemos tenido un abordaje puntual, lípidos, obesidad, presión arterial, que sí nos ha ayudado, pero no todo lo necesario. Entonces, dentro de este análisis individual, y sí que quiero empezar por ello, es el tema de la presión arterial. El descender la presión arterial en el paciente diabético, como sabéis, junto con la administración de una estatina, son las dos herramientas individuales más eficaces que tenemos para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y es algo tan prevalente como que lo raro es encontrarse, y lo sabemos todos los que vemos todos los días diabéticos, ver un diabético tipo 2 que no sea hipertenso. Pues bien, quizá la buena noticia es que bajar la presión arterial mejora el pronóstico. Entonces, en este sentido, una de las grandes ventajas y de las cuestiones que hace atractivo a este grupo, a los inhibidores de SGLT2, es su efecto sobre presión arterial. Efecto sobre presión arterial que no es en absoluto despreciable. Quiero recordaros, antes de daros datos, es un dato compartido por todos ellos, quiero recordaros que bajar 4 milímetros de mercurio, la sistólica, en un diabético, revierte promediado en un 6% de reducción de mortalidad. Entonces, fijaros que el impacto es, en absoluto no es despreciable. Pues bien, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva podéis ver el efecto de canaglifosina sobre presión arterial. Es un conjunto, unidos 4 estudios, seguimiento a 26 semanas, y llamaros la atención como tanto en población general, es decir, este efecto de descenso de presión arterial no solamente es evidenciable en personas hipertensas o con presión arterial elevada, y en población general podéis saber cómo, pues, versus placebo, 100 miligramos, 300 miligramos, llega a conseguir descensos de 5 milímetros de mercurio en la sistólica. Y como pasa habitualmente en hipertensión, cuanto más alto sea el punto de presión arterial de partida, este beneficio se intensifica más. De tal forma que fijaros en pacientes
diabéticos con sistólica de 147, en este caso, por ejemplo, 300 miligramos de cana baja 14 milímetros de mercurio, una cifra muy, muy importante, o 13 milímetros de mercurio el caso de la dosis de 100 miligramos. Y esto ocurre tanto en pacientes que están tratados como que no están tratados, porque la mayoría de los pacientes con diabéticos a los que podamos plantearnos la conveniencia de utilizar un inhibidor de SGLT2 van a estar ya en tratamiento antihipertensivo y con altas probabilidades ser hipertensos, ¿no? Entonces, fijaros cómo la presencia de tratamiento antihipertensivo previo en este grupo son fundamentalmente diuréticos y ECA y ARA2, consigue un descenso de presión arterial pues llamativo, igual que lo consigue en aquellos pacientes que no están tratados. Por lo tanto, el descenso de presión arterial objetivable en la clínica, y es en base a ello lo que tenemos la información, está claro que está aportado, que es una de las ventajas de los inhibidores SGLT2, y habéis visto la cuantía en el caso de cana. Llamaron la atención cómo, por otro lado, tenemos hoy una herramienta que utilizamos todos, que sabemos que tiene un valor pronóstico mejor, que es la monitorización ambulatoria de presión arterial, y que realmente se convierte en nuestro gold estándar, ¿no?, para establecer un pronóstico bueno, y muchísimo más en el diabético, ¿no?, donde, por ejemplo, la importancia de la presión arterial nocturna, que no tenemos forma de verla si no es mediante una monitorización, pues es muy importante. Es decir, en el hipertenso diabético tenemos que tener garantizado que no solo en consulta, que presión arterial nocturna lo está. Pues bien, aquí por ejemplo muestro el efecto es un estudio, una corte de pacientes en los que se les administra placebo, que es el verde, 100 miligramos de cana, el azul clarito, 300 miligramos, y podéis ver sobre sistólica y diastólica, efecto 300 miligramos, 100 miligramos o placebo. Perdón, os he contado mal esto. El clarito es basal, el verde basal, el resto es a los 2 días de administrado el tratamiento, y el azul marino es a las 6 semanas de administrado el tratamiento. Y podéis ver cómo ya a los 2 días se objetivan unos descensos con cualquiera de las dosis de presión arterial, y llamaros, por ejemplo, la atención, que antes comentábamos, sobre el descenso de presión arterial nocturna. Por lo tanto, esta es una primera ventaja adicional que hasta ahora en esta cuantía ningún hipoglucemiante de los que teníamos había aportado, y que al paciente diabético pues yo creo que lo hace muy atractivo. No sé si queréis hacerme alguna pregunta a mesa antes de que me pase a... Os recuerdo que podéis ya trasladar las preguntas a la mesa cuando queráis, ¿eh? O sea, yo quería preguntarte, Carmen, dado el efecto hipotensor de cana 300 y dada la frecuentación que tenemos en nuestras consultas de pacientes hipertensos en grado 1, grado 140, 159, 90, 99 de la clasificación de las guías, ¿tú ves plausible que en un paciente hipertenso ligero que esté tratando en monoterapia o con la mitad de dosis de un fármaco al uso, podría ser lógico la sustitución y ver qué pasa? Bueno, la verdad es que la pregunta tiene su aquel, y me da posibilidad de especular. Desde un punto de vista de niveles de presión arterial, sí, ¿no? Es decir, creo que es perfectamente factible. El tema, o a mí la duda que me surge, es si no es más razonable, aunque sea dosis bajas, no evitarle una administración de bloqueo del sistema renina-angiotensina. Si fuese otro tipo de paciente, a lo mejor no, pero hablando del diabético, yo creo que no es un tema tanto solo cuantitativo desde descenso de presión arterial, sino también cualitativo con qué. Y tenemos evidencias en diabéticos de cómo el bloqueo del sistema renina-angiotensina puede condicionar una evolución más favorable. Entonces no sé si jugaría, es decir, más que quitarle, si el paciente es hipertenso, el beneficio del bloqueo del sistema que hoy está demostrado per se, no jugaría con dosis reducidas de ambas. Pero no sé qué opináis, ¿eh? Es una opinión personal aquí sobre la pregunta que me haces. El profesor Ruy López tendrá seguramente su punto de vista. ¿Cuántos de vosotros, en la población diabética que tratáis, así a bote pronto, consideráis que el 50% más de los diabéticos, admitamos 140 hacia abajo como el objetivo de control, ¿cuántos pensáis que la mitad o más de vuestros diabéticos están ahí? Controlados por debajo de 140.
Es decir, coincide en la mejor unidad de hipertensión distinguida por la Sociedad Europea, probablemente el porcentaje no es muy distante. Lo digo porque lo que se ve en la unidad de hipertensión es probablemente lo peor y lo más difícil de controlar. Es decir, el diabético es difícil de controlar. Entonces, la pregunta que plantea José Luis, desde un punto de vista intelectual y de discusión, a mí me parece muy bien, pero yo no le quitaría el antihipertensivo, ¿me entiendes? Porque ese sujeto no iba a estar de ninguna forma cerca de 130 o por debajo de 130. Y probablemente el SGLT2 va a hacer que la presión arterial se acerque más a un control más adecuado. Entonces, aunque no sabemos después del sprint qué pasa con la diabetes y sigue la duda, pero el último metaanálisis que se publicó en marzo, incluyendo los datos del estudio sprint, asegura que se puede bajar por debajo de 130. Lo que pasa es que en diabéticos, como cabe esperar, el beneficio no es tan grande en diabéticos o en gente con enfermedad renal crónica como en otras situaciones. Y eso cabe esperarlo porque la diabetes es mucho más devastadora. Puedes seguir. Muy bien. Pues el siguiente aspecto es el tema de el papel beneficioso, que es otro de los aspectos que ha sido pues sorprendente entre los hallazgos que este grupo farmacológico aporta a la nefroprotección. Todos sabemos que, bueno, recordar simplemente que hoy la causa sigue siendo diabetes, primera causa por la que un paciente entra en un programa de diálisis. La nefropatía diabética como expresión de enfermedad microvascular es un potentísimo predictor de morbimortalidad, y hasta ahora pues estábamos limitados, es decir, primero el efecto beneficioso, hemos hablado de descenso de presión arterial y el bloqueo del sistema, ¿no? Eran fundamentalmente, pero desde las últimas evidencias con bloqueo del sistema realmente no habíamos dispuesto de ningún otro grupo o ninguna otra estrategia que nos permitiera proteger el riñón del diabético. Bueno, yo ahora en las siguientes diapositivas, que me parece que son claras, voy a tratar de explicaros cuál es el mecanismo fundamental por el que producen este beneficio, ¿no? En primer lugar, contaros y recordando el tema, es decir, como todos sabéis, realmente en el sujeto sano, es decir, existe un mecanismo que mediante la activación del funcionamiento de los receptores SGLT2 en túbulo contorneado proximal reabsorbe glucosa de tal forma que, por decirlo de alguna forma, estos receptores se saturarían a partir de cifras de glucemia de 180 miligramos decilitro. De tal forma que hasta cifras de 180 miligramos decilitro de alguna forma está garantizada la no aparición de glucosuria, glucosa en orina. Si bien en un momento determinado en el paciente diabético se produce una sobreexpresión y un desplazamiento hacia la derecha de esta curva, de tal forma que el paciente diabético es capaz de tener niveles de glucemia mucho más elevados antes de que su expresión se exprese en un aumento de glucosuria. Fijaros que aquí, en el caso del diabético tipo 2, llega a establecerse en 240 miligramos decilitro, porque existe una hiperactivación de la reabsorción glucosa y, como sabéis, arrastra sodio. Pues bien, este grupo farmacológico, los inhibidores SGLT2, realmente lo que están haciendo, y aquí veis, por ejemplo, ¿no?, es decir, el efecto en una bajada del umbral renal de la glucosa, de tal forma que con cifras entre 70 y 80 evita ya aparece, es decir, facilita la eliminación de glucosa por orina, con todos los beneficios que antes comentaba Javier, pérdida calórica, pérdida de peso, independientemente de otros efectos adicionales que tenemos. Si tuviésemos que simplificar el aspecto, simplificarlo, la mayor parte del daño renal, si tuviésemos que buscar un implicado en el daño renal de la diabetes, por la diabetes, podríamos elegir fundamentalmente la hiperfiltración, es decir, el factor fundamental que condiciona el daño renal en la diabetes es la existencia de una situación de hiperfiltración. De tal forma que en condiciones normales, en un paciente diabético en el cual no intervenimos de ninguna forma, fijaros cómo se produce
un aumento, es decir, os he contado cómo la expresión y la actividad de los SGLT2 está aumentada, por lo tanto aumenta la reabsorción de glucosa y cada glucosa, es decir, se produce un aumento de reabsorción de glucosa, cada molécula aumenta sodio, que ese es el problema, entre otros, un aumento en la reabsorción de sodio, inicialmente con un aumento de volemia. Esto condiciona que el sodio que alcanza, que llega a mácula densa, sea escaso y que lo active para garantizar el mantenimiento del filtrado, produciéndose una activación del sistema renina-angiotensina, una activación del sistema renina-angiotensina a nivel renal que condiciona una vasodilatación del aferente para que llegue más flujo y, por lo tanto, aumente el filtrado glomerular. Este mecanismo, que es hiperfiltración, es el condicionante fundamental del daño renal en el diabético. Se vasodilata el aferente, lo cual condiciona un aumento de la presión intraglomerular. Esta, por ejemplo, es el sustrato de la aparición de albuminuria, entre otros aspectos. Pues bien, hiperfiltración glomerular. ¿Qué pasa cuando damos un inhibidor SGLT2? Pues si nosotros damos un inhibidor SGLT2, de alguna forma, lo que estamos es bloqueando la acción de estos receptores, con lo que fundamentalmente la carga de glucosa y sodio no se reabsorbe, alcanza mácula densa en cantidades suficientes y en lugar de estimularla, lo que hace fundamentalmente mediante el mecanismo, mediante la activación del reflejo túbulo glomerular, es de alguna forma conseguir de nuevo una recuperación del tono de la arteriola aferente con la consecuente disminución del filtrado glomerular. Este es el mecanismo fundamental, básico, por el que estos agentes inicialmente, uno de los mecanismos fundamentales, podría tener una producción, un efecto beneficioso sobre la nefropatía diabética. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en el cual ejemplariza, y probablemente esto subyace, en la capacidad de reducir los niveles de excreción de albuminuria en pacientes diabéticos con albuminuria, y podéis ver cómo respecto, es decir, el porcentaje de progresión se reduce de forma importante respecto a placebo, tanto con 100 miligramos como con 300 miligramos, llegando de forma promediada a decir que la administración de cana en este estudio llega a reducir en un 63% la probabilidad de progresión de albuminuria, que sabéis que es un marcador importante. Y en el mismo sentido, comentar y además algo que tiene mucha implicación práctica, que es que es esperable que al comienzo haya una caída de filtrado glomerular, pero no nos tiene que asustar. Esta caída de filtrado glomerular, estamos acostumbrados a ello, por ejemplo, con el bloqueo del sistema, ¿no? El IECA o un ARA2 en un hipertenso, al comienzo baja filtrado, pero es una caída hemodinámica y que a largo plazo tiene un efecto beneficioso. Entonces, fijaros cómo en la semana sexta respecto a placebo se consigue un descenso de entre 4 y 2 milímetros de mercurio del filtrado glomerular que se remonta y se recupera en el tiempo y que, como luego veréis, condiciona un mejor pronóstico en la función renal del paciente y que por lo tanto y que revierte a suprimirlo, por lo tanto es hemodinámico. De tal forma que aquí nos metemos en un asunto que es la utilización y el papel de estos fármacos en pacientes con insuficiencia renal. Y quizá, y luego será motivo de debate, llamar la atención que el único problema no es un problema de seguridad. Es decir, estos fármacos no es que sean no seguros en pacientes con filtrados bajos. El problema es que a medida que disminuye el filtrado, va disminuyendo la eficacia de estos fármacos. Y aquí podéis ver cómo, es decir, cuantificado en este caso es los valores de hemoglobina glicada, cómo las mismas dosis de 100 y de 300 van disminuyendo a medida que lo hace el filtrado. Pero quiero dejar bien claro que no es un problema de seguridad o de contraindicación. Estamos muy acostumbrados a los fármacos en enfermedad renal por alcanzar niveles tóxicos, no lo es. De tal forma que, por ejemplo, fijaros cómo en estadios de insuficiencia renal 3A, filtrados entre 59 y 45, pues respecto a placebo, cana 100 y cana 300 sigue siendo capaz de reducir glicada, reducir peso y reducir presión arterial. Probablemente menos que en sujetos con un filtrado alto, pero sí lo es.
Y yo creo que esa es mi última diapositiva, en la cual es más importante porque es a 2 años. Este es un estudio con 1.500, 1.450 pacientes, de alguna forma diabéticos que estaban aleatorizados, es un ensayo clínico aleatorizado, a recibir glimepirida o canaglifosina al régimen que tenía. Y se observaba al cabo de 2 años filtrado glomerular. Y fijaros cómo pasa, el rojo es placebo, cómo de alguna forma en toda la población o en la población con microalbuminuria, fijaros en población con microalbuminuria, el descenso tan llamativo de filtrado glomerular al cabo del tiempo, mientras que a pesar, de nuevo os llamo la atención sobre este descenso inicial y recuperable del filtrado glomerular, posteriormente la evolución es claramente favorable. Por lo tanto, contamos con un nuevo grupo que entre sus enormes virtudes y admite, bueno, yo creo que abre un campo de investigación enorme, es su efecto nefroprotector. Dime. Sí. Era los pacientes, no me he podido equivocar, es un ensayo clínico aleatorizado, 1.465 diabéticos tipo 2, que se les aleatoriza a glimepirida, a Cana 100 y Cana 300. Y se ve al cabo de 2 años ha sido un error de... Eso es. Entonces, a pesar de eso, a mí me parece que este tema, y antes también lo hablamos, y yo lo abro a vosotros y un poco a la mesa, esto es ficha técnica. Ficha técnica que no deja de ser curioso, ¿no? Porque cuando tenemos evidencia de que un fármaco beneficia y enlentece la evolución a progresión a enfermedad renal cuando ya existe daño renal, se limite su utilización a determinados filtrados. De hecho, se comentaba y comentaba antes de ello el doctor Salvador que en Sudamérica la ficha técnica no dice esto y permite utilización con filtrados superiores. Lo cierto es que en el caso de DAPA se aconseja que si el filtrado es inferior a 60, que no se utilice, y si baja de esta cifra, utilizar, interrumpir tratamiento. En EMPA y en canaglifosina, dado la existencia posible de titulación de dosis de 10-25, 100-300, aconsejan que cuando el filtrado glomerular baje de 60, si el paciente estaba con la dosis alta, se baje. Y en cualquier caso, aconsejan reducirlo cuando el filtrado es menor de 45. Pero bueno, yo pregunto, ¿estamos respetando esto? ¿Os parece defendible o cómo es? Manolo. No, por todo lo que nos has contado, ¿no? Yo sí tengo experiencia de emplear inhibidores de SGLT2 en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 60 y siguen siendo eficaces bajando la hemoglobina glicosilada. Es verdad que no tanto como un paciente que tenga un filtrado 70, 80, 90, pero siguen siendo eficaces y sin embargo pues sería una pena perder otras cosas que tiene el fármaco, ¿verdad? Como nos ha podido explicar y limitarlo, ¿verdad? Lo que tiene razón lo que dice, en determinados países la ficha técnica incluso te permite usarlo hasta 45. Yo supongo que esto será cuestión de que vayan saliendo más estudios y que se modifique la ficha técnica, pero mi experiencia personal en enfermedad renal es buena y los beneficios que tenemos, bueno, yo no sé si Javier tiene algo parecido. Yo suscribo ese comentario absolutamente. Nosotros mostramos claramente mayor flexibilidad y por debajo de 45 no utilizamos, hasta 45 sí utilizamos, y la realidad es que no vemos ni más problemas de seguridad, ni menos problemas, ni menos eficacia en términos generales, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Bien, es cierto que si uno lo utiliza, y yo creo que hay estudios que también documentan esto, en pacientes con filtrado glomerular inferior a lo que estamos hablando, inferior a 30 mililitros minuto, que habitualmente son pacientes pluripatológicos con una cierta inestabilidad hemodinámica con frecuencia, porque muchos de ellos son hipertensos, a veces son personas de edad avanzada. Lógicamente uno puede esperar una tasa de efectos secundarios ligeramente superior a la que se obtiene cuando se emplea en tasas de filtrado glomerular mayores, pero estoy hablando de un punto de corte claramente inferior al que habitualmente recomienda la ficha técnica. Quizás, Luis Miguel, es verdad que este tipo de pacientes con un filtrado tan bajo quizás son los que más se pueden beneficiar desde el punto de vista cardiovascular de este... De hecho, en el estudio en Parré, lo siguieron a los pacientes hasta que se metieron por debajo de 30 de filtrado.
Y entonces el EMPA-REC demuestra que los SGLT2 tienen una protección cardiovascular, sí, pero tiene una protección renal, que tiene que tener su efecto específico y que no depende de glucosuria. La glucosuria al riñón, desde el punto de vista de protección de función, no hace nada. Evidentemente sí lo hace el control de presión, etcétera, ¿no? Y de hecho va a empezar un gran estudio con un SGLT2 en gente con enfermedad renal crónica y filtrados por debajo de 60, en el que van a entrar, fijaros bien, sujetos diabéticos y no diabéticos. Recordad la diapositiva de Carmen del efecto glucosúrico que produce canaglifosina cuando los sujetos están en glucemias de 70 y 80. Aún en esos niveles aparece glucosuria. Es decir, que probablemente el efecto beneficioso de este tipo de fármacos no se limite en exclusiva a la diabetes, sino que se pueda expandir, como se está expandiendo en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Es decir, estos fármacos estamos en el principio de algo que, como alguien dijo, la metformina dentro de algún tiempo va a ser sustituida por un SGLT2 en el primer escalón. Bueno, pues pasamos al siguiente ponente. ¿Vas tú, Manolo? ¿No? Creo que sigues tú. Sigo yo. ¿Sigues tú? Bueno, pues no, el siguiente tema, luego ya me paro, porque aquí estoy sometiendo ya inmediatamente ya. Es el... Bueno, el siguiente tema, y yo creo que es la perspectiva que no tenemos que perder de vista, porque es el título de la mesa, porque es lo que justifica nuestro día a día, es que el gran reto es el riesgo cardiovascular incrementado que tiene el paciente diabético, ¿no? Y antes hemos hecho referencias, como a pesar de las herramientas que teníamos, pues realmente no contábamos con todas las posibilidades para impactar mediante el tratamiento hipoglucemiante. Hasta este momento hemos dispuesto de distintos grupos farmacológicos, que los avances que ha habido en diabetes, que más allá de conseguir descensos de hemoglobina glicada, aportaban poco más, con perfiles de seguridad mejores o peores, pero aportaban poco más. Todos sabéis que en el 2008, a raíz del problema con la glitazonas, la FDA exigió, y la verdad es que yo creo que ha sido una oportunidad de oro, ofreció y exigió a cualquier fármaco hipoglucemiante nueva que entraba en mercado demostrar que al menos no incrementaba el riesgo cardiovascular versus placebo. Es decir, más allá de su capacidad de extender presión arterial, les exigía la demostración de que no incrementaba el riesgo de ingreso por insuficiencia cardíaca, por ictus. Aquí tenéis en esta diapositiva toda la cantidad de estudios que se ha puesto en marcha desde entonces buscando esta historia. Y simplemente mostraros cómo, bueno, pues realmente solamente 3. El primero, es decir, todos los previos con el alogliptina, sitagliptina, Saxa, etcétera, Lixi, todos consiguieron demostrar lo que la FDA pedía, que era que no incrementaba el riesgo, pero ninguno había demostrado beneficio. Entonces, uno de los puntos de vista, desde mi punto de vista, realmente impactante que ocurre en 2015, es cuando se comunica a la comunidad, se publica y se hace público a la comunidad científica la aparición de un nuevo grupo, en este caso que representa, es decir, como es el estudio EMPA-REC con empaglifosina, que demuestra que no solamente cumple lo que le piden, que es que no incrementa riesgo, sino que además es superior a placebo en cuanto a su capacidad de disminuirlo. Creo que marca un hito. A partir de ese momento, empiezan a aparecer, y hemos abierto y ya tenemos 2 resultados más positivos, ¿no? Recientemente, sabéis, en los últimos meses, líder con liraglutina, el Sustain con semaglutide, empieza a aparecer resultados que a los clínicos nos ponen en mano la posibilidad de disponer de fármacos que no solamente bajan la glucosa, la glucemia, sino que también son capaces de ello. Pues bien, EMPA-REC fue un estudio paradigmático
que simultáneamente y de forma simultánea con otros inhibidores de SGLT2 y ahora el inmediato que estamos esperando y este año tendremos resultados es el estudio CANVAS, que será el siguiente de este grupo de estudio de morbo y mortalidad que nos permitirá confirmar y corroborar estos datos. Y fue un estudio pues tremendamente impactante porque se le pedían, son sujetos diabéticos de alto riesgo cardiovascular, todos tenían, es decir, enfermedad cardiovascular establecida, recordaros que un 80% era cardiopatía isquémica, por lo tanto, sujeto diabético de alto, muy alto riesgo cardiovascular, y en este estudio se demuestra que no solamente no reduce, no incrementa riesgo, sino que es superior en los efectos cardiovasculares mayores, fundamentalmente, fijaros, reducción de muerte cardiovascular, en la reducción compuesta de los 3 variables, muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio e ictus, con reducciones del 14%. A partir de EMPA-REC se abre una discusión, un dilema. ¿Por qué? Yo creo que se abre una vía. ¿Es un efecto clase? ¿No es un efecto clase? ¿Lo van a reproducir el resto de los inhibidores de SGLT2? CANVAS es el siguiente, canaglifosina, lo tenemos en puerta. Pues evidentemente siempre hemos defendido que habrá que defender, cada estudio tendrá, cada fármaco tendrá que demostrarlo, pero de alguna forma todos los datos basados en su mecanismo apuntan que puede serlo y que vamos a conseguir el mismo resultado, resultados similares con los mismos fármacos. Fijaros esta diapositiva. Esta diapositiva es una mezcla de estudios, fase 2 y fase 3, con cana. Y evidentemente no es el diseño, no son comparables, pero fijaros lo parecido que son las tendencias en cuanto al beneficio a conseguir. Por lo tanto, está claro, y yo creo que estamos a la espera de los resultados de CANVAS, que los vamos a tener, pero todo hace pensar que contamos con un nuevo grupo que además rompe el concepto, es decir, están aportando un beneficio cardiovascular, pero no por lo que estábamos acostumbrados, no por descender presión arterial, bajar el colesterol LDL, bajar peso, no por cada una de esas cosas, sino por otros aspectos distintos en los cuales se han implicado, probablemente sea multifactorial, y hay muchísimos factores que pueden contribuir y que yo creo que abren líneas de investigación y de debate interesantísimas. Así que esto sería un poco el respecto a la situación de este grupo y, como comento, bueno, pues yo creo que tenemos en puerta los resultados de CANVAS. Bueno, pues... Oye, preguntas. Usar los cartones, hombre, que alguna tendréis, digo yo, ¿no? Venga, que no hemos recibido más que 3. Han llegado 3, han llegado 2. A 3, sí. Bueno, pues esta pregunta está relacionada con la exposición ahora de Manuel, que hace relación a la seguridad en ancianos de las iones de SGLT2 con filtrados por encima de 60. Supongo que vas a contestar esta pregunta toda en la exposición, ¿verdad? Sí, la podemos incluir, ¿no? Lo que me tocaba hablar y casi seguro que uno se siente hasta vergüenza, ¿no? Después de que hayáis dicho todo que prácticamente todo el mundo usa inhibidores de SGLT2, habéis visto que el efecto secundario más frecuente son las infecciones micóticas genitales, sobre todo en mujeres. No es que sea increíblemente frecuente, aparece en torno a un 10%, pero sí que aparecen, ¿no? Y sí que son más frecuentes, pues cuanto más alta es la glucemia. Sí tiene un efecto glucodependiente. El tratamiento responden increíblemente bien a tratamiento antifúngico habitual y normalmente no suelen recibir más. Del 10% que aparecen, solo el 8% no responden bien al tratamiento antifúngico. Entonces estamos ante un efecto secundario frecuente, pero tampoco grave y casi que prácticamente ninguno de mis pacientes quiere que le quite el fármaco, pues por los beneficios que hemos contado antes, no tanto de hemoglobina, que eso a mis pacientes les da un poco igual, ¿no? Sino en la bajada del peso. Y las infecciones de orina, ¿no? Las infecciones de orina es verdad que también pueden aparecer, increíblemente raro, mucho más raro que las infecciones micóticas, y sobre todo aparece cuando tenemos un paciente con una hemoglobina glicosilada alta. Cuando partimos de hemoglobina glicosilada alta,
tienen la cosa positiva de que van a ser más eficaces bajando la hemoglobina, bajando el peso, bajando la tensión arterial, pero es verdad que pueden aparecer algunos efectos secundarios. Hipoglucemia, ¿no? Que es casi lo que más nos llama la atención cuando hablamos de un antidiabético. Realmente no son fármacos hipoglucemiantes, nos lo ha explicado antes Carmen, bajan el renal umbral de glucosa, entonces son fármacos que pues, con glucemia en sangre en torno a 70, 80, 90, en función del fármaco, pues no actúan, no dan hipoglucemia. ¿Cómo puede aparecer? Pues cuando la asocias a otro fármaco hipoglucemiante. Es frecuente que si tú la asocias a insulina, tengas puedas tener hipoglucemia. En esto no hay consenso y cada uno tiene su librillo. Mi consejo personal es una reducción, cuando la asocia a insulina, una reducción del 20% de la dosis de la insulina basal, y pues según las glucemias capilares antes del desayuno voy modificando la dosis. Generalmente, si no bajo la dosis de insulina, suelo tener episodios de hipoglucemia. No hay nada escrito y esto casi cada cual tiene su propia experiencia. Yo no sé si vosotros Javier, por ejemplo, cuando usáis un inhibidor de SGLT2 con insulina, ¿reducís la dosis de insulina o...? Sí y no. Es decir, dependiendo de cuál sea el grado de control metabólico del paciente. Inicialmente, si el control no es bueno, que muchas veces es lo que lleva a buscar una asociación de otro antidiabético con un efecto diferente o complementario, no solemos reducir la dosis de insulina. Si el control es bueno y lo que realmente buscas es reducir la probabilidad de que el paciente gane peso, cosa que con la insulina sucede sí o sí, entonces efectivamente reducimos el 20%. Y ahí me gustaría 15-20%, sí. Y lo que hace falta después, porque claro, esto no es un modelo matemático, es decir, hay que luego seguir al paciente, ver los perfiles glucémicos que desarrolla, y especialmente sí me gustaría hacer una cuña respecto a los pacientes que van bien, y entonces el clínico se pone muy contento y se emociona, y entonces acaba reduciendo la dosis de insulina y acaba quitando la insulina. Y si quitas la insulina en un paciente que tiene largo tiempo de evolución, y entre los que llevan insulina muchos son de este estilo, y se queda el paciente insulinopénico, pero con una glucemia razonablemente controlada a merced al efecto del ISGLT2, entonces sí entras dentro del escenario del riesgo para el desarrollo de cetoacidosis euglucémica, que esa puede ser una de las complicaciones. Por tanto, yo diría que hay que ser prudente en este terreno, y a mí uno de los aspectos que me suele gustar para evaluar, para tener, por así decir, una aproximación más segura es de una determinación de péptido C, y de esa manera establecer si hay un cierto grado de reserva pancreática o no que me permita ser más flexible con la reducción de la dosis de insulina. Está claro, ¿verdad? Si tenemos un péptido C por debajo de 1, nuestro paciente realmente no tiene páncreas, no va a producir insulina, y ese no sería un paciente para quitarle la insulina de ninguna forma, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y bueno, hoy en día las guías no nos hablan de eso, pero antiguamente, no hace mucho tiempo, si teníamos una hemoglobina alrededor de 9 o más de 9, te aconsejaban insulinizarla, ¿no? Incluso aunque estuviera solo con metformina. Quizás esos podían ser casos, ¿no?, de pacientes que a lo mejor tienen una reserva pancreática elevada, tienen un péptido de 3, 4, bien, se tiene reserva, produce insulina, su problema es la resistencia, ¿no? Y entonces en eso pues sí podían ser casos que se podían beneficiar de retirar. Decir que, claro, siempre que se comenta de la cetoacidosis que puede producirse en relación con el tratamiento con ISGLT2, decir que esto es algo extraordinariamente infrecuente, que es algo que se debe tener en cuenta en escenarios clínicos de mayor riesgo de acidosis, como son todos aquellos en los que la metformina no nos gusta, por ejemplo, pacientes en medio de un proceso intercurrente, intervenciones quirúrgicas, restricción muy significativa de la ingesta de carbohidratos, pero en cualquiera de los casos y globalmente hablando, la probabilidad de desarrollo de este tipo de complicaciones es menor del 0,1-0,2%. De modo que yo puedo decir que la totalidad de inhibidores de SGLT2 aumenta la concentración de beta-hidroxibutirato, pero que de ahí a producirse clínicamente un cuadro de acidosis euglucémica, el recorrido es mucho más largo, y por lo tanto lo que no quiero es que todo el mundo piense ahora, bueno, esto es una complicación frecuente. En absoluto, es absolutamente infrecuente, pero se debe tener en cuenta especialmente si se utiliza en escenarios donde ese riesgo es mayor. A mí eso me gusta explicarlo, lo de la cetoacidosis, de forma visual, ¿no? Porque yo trabajo en un centro de salud, mi cupo son 1.900 pacientes, y de los 1.900 pacientes, 260 tienen diabetes. Si yo a los 260 los tratara con cualquier inhibidor de SGLT2, aparte que mi jefe que está por aquí me echa, 0,1 de mis pacientes tendría una cetoacidosis.
si yo soy capaz de diferenciar entre los diabéticos tipo 1 y los LADA y los tipo 2 y me quedo exclusivamente con los diabéticos tipo 2, tendría que tratar a todos los pacientes de 2 pueblos como el mío para tener un caso de cetoacidosis. La cetoacidosis diabética asociada a los inhibidores de SGLT2 es increíblemente rara. Y esto que os quería traer, ¿no?, a razón de las hipoglucemias, es un metaanálisis que se acaba de publicar recientemente en un mes, donde clasificaban y hacían un ranking de los distintos fármacos en función a determinados efectos adversos, ¿no? Y en este se vieron que los inhibidores de SGLT2, en cuanto a efectos adversos graves, se encontraban en el segundo escalón en el ranking, ¿no?, solo detrás de metformina, y en cuanto a hipoglucemias también, ¿no?, estaba en un fármaco increíblemente seguro desde el punto de vista de efectos adversos graves y también de hipoglucemia. Si lo comparamos con el resto de fármacos, vemos que estamos pues muy por delante de inhibidores de PP4 en cuanto a seguridad. En este metaanálisis, donde se incluyen todos los inhibidores de SGLT2, se han visto que son más seguros. La eficacia vemos que hemos comentado antes que es muy similar, pero estamos viendo que son fármacos que han demostrado ser más seguros que otros que usamos a día de hoy, ¿no? No solo sulfonilurea, sino también inhibidores de DPP4, ¿no? Y en el tema de cardiovascular, por supuesto, también, ¿no?, como nos ha explicado antes Carmen. La última cosilla que traíamos es lo de la depleción de volumen, que sí, pueden aparecer efectos adversos secundarios a la depleción de volumen, sí, en torno al 1%, no es un efecto secundario increíblemente alto. Y igual que decíamos antes con las infecciones micóticas, si tú partes de una hemoglobina glicosilada alta y un filtrado glomerular bueno, vas a tener mayor reducción, pero vas a tener más posibilidad de que aparezca un efecto secundario. No son frecuentes y generalmente no se asocian a una retirada del fármaco. Las presentaciones podemos contestar a las preguntas que tenemos aquí. Y si surge alguna pregunta sobre estas preguntas, las podéis hacer. Bien, yo tengo dos. La primera versa sobre lo siguiente: canagliflozina y el aumento de riesgo de amputación no traumática en extremidades inferiores. ¿Cómo va el Canvas en este aspecto? ¿Tenemos que preocuparnos? Me parece que la pregunta es absolutamente pertinente. Bien, es cierto que esto obedece a un warning, bueno, a un resultado muy parcial del estudio Canvas, que como todo el mundo conoce se lleva a cabo sobre pacientes de alto riesgo cardiovascular tratados con canagliflozina, y efectivamente hay un porcentaje muy bajo, pero que es superior al del placebo, de pacientes con amputación no traumática de extremidades inferiores, y esto lógicamente puede producir algo de preocupación. Yo tengo que decir que hasta ahora la evidencia no es sólida en absoluto, que los estudios realizados con canagliflozina, que están fuera del Canvas y por tanto son pacientes con menos riesgo cardiovascular, no ofrecen absolutamente ninguna duda en este terreno, y por lo tanto que necesitaremos ver los resultados definitivos del Canvas para poder opinar con más solidez en este punto. De modo que creo que es algo que hay que seguir. Honestamente creo que hoy por hoy no nos tenemos que preocupar, pero es algo que tendremos que ver los resultados del Canvas, y en ese sentido, cuando se vean la luz a mediados de este año 2017, del próximo año, pues creo que podremos tener una opinión más formada en este terreno. Pero hoy por hoy no hay datos epidemiológicos que sustenten que este tipo de detalle o de hallazgo vaya o tenga que modificar nuestra práctica clínica habitual. Segunda pregunta, versa de la siguiente manera: al no producir hipoglucemia, ¿se podría considerar la canagliflozina, en la obesidad mórbida sin diabetes mellitus? Hay luego una segunda condición clínica. Voy a contestar primero esta. Vamos a ver, yo creo que a día de hoy, y honestamente, aunque los inhibidores de SGLT2 tengan un efecto reductor del peso, a merced a un mecanismo que en principio es operativo también en las personas que no tienen diabetes, y hay algún dato de estudios en esta familia en pacientes sin diabetes, se produce una pérdida de peso significativa. Sin embargo, la magnitud no es comparable a la de aquellos fármacos que están diseñados con tal fin y que además estamos empezando a disponer en España, y probablemente vamos a disponer de alguno más de aquí a 5 o 6 meses. De modo que, honestamente, creo que en monoterapia creo que no, pero también tengo que decir que en Estados Unidos se ha hecho un estudio de combinación canagliflozina-fentermina,
Recuerdo que la fentermina no está aprobada para su uso en tratamiento crónico en Europa y por lo tanto estaría fuera de nuestro alcance, pero los resultados iniciales de la combinación canaglifosina-fentermina, que como saben es una anfetamina, pues son realmente satisfactorios en términos de reducción ponderal. Por lo tanto, en mi opinión personal, en este momento en Europa, en monoterapia, creo que canagliflozina no va a representar una opción terapéutica como primera opción para el tratamiento de la obesidad sin diabetes. Pero, es decir, esto, pontificar en este terreno sin tener más datos, sin tener más resultados en pacientes sin diabetes, sin tratar igual de seleccionar qué pacientes obtienen una mayor respuesta, es un poquito arriesgado y, por tanto, lógicamente, mi opinión no es absoluta en ese terreno. Y en el segundo lugar, ¿se podría utilizar en obesos en situación de prediabetes? Esto me parece una pregunta absolutamente pertinente, excelente, porque en los pacientes con prediabetes sabemos que tienen un riesgo aumentado de transitar hacia un estado de diabetes, 1, y 2, conocemos de algún estudio además muy reciente publicado en New England Journal of Medicine, como es el estudio IRIS, que se hace con pioglitazona, pero se describe claramente y se demuestra que la situación de prediabetes y de resistencia a la insulina que caracteriza prácticamente de forma universal a la prediabetes se asocia a complicaciones cardiovasculares significativas, especialmente infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que que canagliflozina es capaz de mejorar la resistencia a la insulina, como está perfectamente documentado, incluso generar una mayor capacidad de la secreción de la célula beta y por tanto posiblemente alterar la historia natural de la diabetes tipo 2, me parece que sería una intervención terapéutica inicialmente a valorar. Sin embargo, necesitamos estudios que realmente lo confirmen y que lógicamente nos ofrezcan una perspectiva de coste-eficacia de dicha intervención terapéutica. Yo creo que hay datos más que suficientes desde el punto de vista fisiopatológico para plantear un abordaje así. Sin embargo, no estoy hablando de la prescripción, sino de realizar un estudio de investigación, que un ensayo clínico que realmente ofrezca seguridad y que ofrezca eficacia en este terreno que acabamos de comentar. Bien, os rogaría, hay bastantes preguntas, que fuerais breves en la respuesta a los ponentes para poder paso a todas. Aquí hay 5 preguntas. La primera va para Manolo. ¿La edad es un inconveniente para el uso de estos fármacos si el filtrado renal es bueno? Lo hablaremos un poquitín más adelante, ¿no? Cuando hablemos del perfil del paciente anciano, pero desde luego no, la edad no es ningún problema a la hora de tratar la diabetes. Sin embargo, el objetivo que tú te planteas cuando tratas a un paciente con diabetes anciano es diferente, ¿no? Va más encaminado a mejorar la calidad de vida más que el riesgo cardiovascular. Y se añade, en algunas gerencias, como Madrid, pone límite a la utilización en mayores de 75 años de edad. ¿Qué piensas? Bueno, están basados igual, ¿no? Basados en datos extraídos de ficha técnica, y que hay estudios que no lo abarcan más de 75 años, ¿no? Pero por experiencia personal se puede usar sin problema. Vale, esta pregunta va para Carmen. Dice, indicación actual de prevención primaria en pacientes diabéticos tipo 2, aspirina, IECAS, estatinas, ¿siempre? Bloqueo del sistema reina-angiotensina, siempre que haya hipertensión arterial. Inicialmente yo creo, sí. Estatina, prevención primaria, si es un paciente LDL menor de 100, sin. Aspirina en prevención primaria, no. No, salvo, es decir, la única situación es prevención primaria de muy alto riesgo, pero sin evidencias para ello, es decir, diabético en prevención primaria con múltiples factores de riesgo, lesión de órgano diana, y siempre y cuando el beneficio, riesgo-beneficio, su riesgo de sangrado lo justifique, porque beneficio demostrado no está demostrado. Bien, esta pregunta se la podemos hacer al doctor Ruy López, si está aquí atento a la cuestión. Yo creo que sí. ¿Nefrotoxicidad de aspirina igual que el resto de AINES? No. De hecho, aspirina tiene un reconocimiento. Últimamente se ha discutido algo, pero en el estudio HOT comprobamos que los que tomaron aspirina era buena desde el punto de vista de prevención de la aparición de infarto de miocardio en presencia de enfermedad renal crónica. Es decir, desde el punto de vista de daño a la función renal con aspirina, no es como los AINES.
y de hecho se debe, en mi opinión, utilizar en gente con enfermedad renal crónica porque sería una situación de prevención secundaria. Hay otra pregunta aquí que puede también contestarla, yo creo que como nefrólogo, el doctor Ruy López. Inicialmente el grupo de fármacos de la SGLT2 se asocian a un aumento de infección del tracto urinario. ¿Qué hay de cierto actualmente? No. Bueno, todos se acompañan de un aumento de infección. Esa infección mayoritariamente es candidiasis. El porcentaje de infecciones urinarias de otro origen y tal, y por tanto la candidiasis es más en vaginal y genitales externos. Segundo, responde muy bien al ciclo de tratamiento y tercero, después de curada, repite con muy poca frecuencia. Es decir, que no constituye un problema tan importante como pudo parecer en un principio. Tercero y último, yo estuve, me voy a echar un pegote, pero yo estuve hablando de SGLT2 en Asia, y entonces el menor porcentaje de infecciones urinarias, que son más frecuentes, repito, candidiasis y en mujeres, en India, por ejemplo, era el porcentaje más bajo. Y el porcentaje más bajo era simplemente por el cuidado después de orinar, de utilizar agua, simplemente agua y un lavado. Bien, gracias. Vamos a pasar ya al siguiente bloque. Y esa está en colación con una pregunta que hace un asistente y que ya lo contesta Javier. Bien, la pregunta correspondiente es ¿qué diferencia hay entre dapagliflozina y canagliflozina? Aspiro a que en las siguientes diapositivas la vaya a contestar y quede absolutamente clara. Miren, los inhibidores de SGLT2 nosotros tenemos 3 comercializados, DAPA, EMPA y CANA. Pero la realidad es que uno de los aspectos más importantes de diferenciación entre las moléculas es la selectividad. La selectividad quiere decir si los fármacos actúan más sobre ISGLT2 o también actúan algo sobre ISGLT1. ISGLT1 es otro cotransportador sodio-glucosa que se encuentra presente en la nefrona también y también se encuentra en la pared intestinal. Entonces, hay fármacos como empagliflozina, que es de los que conocemos el más selectivo de todos, es decir, prácticamente no tiene efecto sobre ISGLT1. En cambio, canagliflozina, la tenemos aquí abajo, es de los 3 que tenemos el menos selectivo, es decir, el que tiene más acción sobre ISGLT1. Por tanto, si yo tengo un fármaco que actúa sobre el ISGLT2, que es el más poderoso para generar glucosuria, pero también actúa sobre ISGLT1, tengo que esperar que la capacidad de glucosúrica del no selectivo sea superior. Y además, como también tiene expresión intestinal este cotransportador, debo esperar que la excursión glucémica postprandial, donde el ISGLT1 está implicado en su fisiopatología, sea más atenuable o más atenuada como consecuencia del uso de un fármaco no selectivo o menos selectivo. Por lo tanto, esto es una diferencia tremendamente importante entre CANA, DAPA y EMPA. Y entonces, ustedes saben que no tenemos prácticamente ningún estudio cara a cara entre estos fármacos y por lo tanto hay que recurrir a otro tipo de evaluaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos no, que si no lo tengo yo el chisme. Gracias. Entonces, vamos a ver, extraído de las fichas técnicas correspondientes de cada uno de los fármacos, es decir, la capacidad glucosúrica de DAPA es de 70 gramos diarios, de EMPA 78 gramos diarios y de CANA a 2 dosis diferentes, 100 y 300, que como ya he comentado antes se diferencian en potencia, es entre 77 y 119 gramos diarios. Y por lo tanto, esto, lógicamente, si asumimos que el mecanismo primario de acción de estos fármacos es expulsar glucosa del organismo, al menos desde el punto de vista renal y en lo que respecta al control glucémico, lógicamente hay que pensar que 300 miligramos diarios de canagliflozina se diferencia claramente respecto al resto en lo que es potencia glucosúrica. Lógicamente, como consecuencia de esta glucosuria, la pérdida calórica calculada pues, también es mayor en el caso de la canagliflozina cuando se utiliza dosis de 300 miligramos diarios. Es decir, desde este punto de vista, canagliflozina 300 se separa de DAPA, de EMPA y de canagliflozina 100 en lo que respecta a la potencia glucosúrica. Eso es una realidad. Si nosotros miramos en un grupo
pequeño de personas no diabéticas durante un periodo terapéutico extraordinariamente corto y limitado, como son 4 días, donde comparamos DAPA-10 en verde y CANA300 en azul, y lo que hacemos es realmente explorar la excursión glucémica postprandial, pues realmente observamos lo que estamos pensando. Es decir, que respecto a la situación basal, dapagliflozina, que tiene una selectividad mediana, no atenúa extraordinariamente la glucemia postprandial. Bueno, este es un tema más, es decir, la glucemia postprandial es un componente también del valor de hemoglobina glicada. Sin embargo, quiero recordar que el efecto primario de estas moléculas es generar glucosuria, y dapagliflozina sí que la genera. Sin embargo, cuando miramos la excursión postprandial de CANA300, obtenemos, insisto, en individuos no diabéticos, una reducción clara de la amplitud de la excursión postprandial, sugiriendo que esto se debe fundamentalmente a interacción con ISGLT1, que es precisamente lo que ofrece de diferente canagliflozina respecto a las otras moléculas en razón de su menor selectividad. Bueno, esto tiene una traducción. Bueno, pues hay una traducción en términos generales, en estudios agrupados con donde se ha evaluado la capacidad de reducir la hemoglobina glicada con las distintas moléculas, y observamos que canagliflozina, tanto en condición naive como en condición asociada a metformina, a sulfonilurea o a insulina, tiene una potencia pues discretamente o moderadamente superior respecto a las otras moléculas, merced incluso a las razones que he comentado hasta ahora. Bien, más recientemente un metaanálisis, insisto, de que no tenemos head-to-head, pero sí tenemos metaanálisis interesantes, publicado este año en Diabetes, Obesity and Metabolism, donde se compara los resultados de canagliflozina en términos de reducción de hemoglobina glicosilada, los resultados de todos los inhibidores de SGLT2, en términos de glicada, glucemia en ayunas, evolución ponderal, presión sistólica diastólica, perfil lipídico, especialmente LDL, HDL y triglicéridos, y observamos que en líneas generales CANA300 lidera la mejoría en la hemoglobina glicosilada, la reducción en la glucosa en ayunas, la reducción en el peso corporal, la reducción en la presión sistólica y diastólica, y en lo que respecta al perfil lipídico, el discreto aumento de LDL colesterol, que también es superior con CANA300, y también el aumento de HDL colesterol, que es más similar respecto a los demás, y desde luego en lo que respecta a la reducción de triglicéridos también. Es decir, que básicamente CANA300 es claramente más poderoso. Después, como pueden ver, CANA100 se encuentra en una situación intermedia en la gran mayoría de escalas, no en todas, evidentemente, pero la realidad es que, en principio, la molécula y la dosificación que más se separa en términos de mayor capacidad de reducción glicada, de reducción presión arterial, reducción peso, respecto al resto, es canagliflozina 300. Es decir, que hoy en día pues realmente hemos de recurrir a este tipo de abordaje para tener una idea comparativa de cuál es el rendimiento de una u otra. Bien, bueno, lo que ya en glucemia postprandial ya lo hemos comentado, como en CANA300 es la que realmente muestra un efecto clarísimo sobre la glucemia postprandial, la excursión glucémica que ya he mostrado. No voy a volver a insistir en los términos de la insuficiencia renal y ni tampoco en los ancianos, porque yo creo que ya se ha comentado hasta ahora, y es cierto que dapagliflozina, cuando la combinación con pioglitazona, que a mí personalmente, esto es una opinión absolutamente personal, me parece que es una combinación interesante, hay que seleccionar, como siempre hay que individualizar el tratamiento, pero me parece que en la combinación ISGLT2-glitazona me parece interesante, especialmente en fases quizá más iniciales del tratamiento de la diabetes, donde las glitazonas tienen un efecto antiinflamatorio e insulinosensibilizador espectacular, y no hay riesgos de deterioro de función miocárdica o de deterioro de mineralización ósea. Pues creo que es una combinación que se puede plantear. Sin embargo, no está recomendada en ficha técnica en la asociación con DAPA por un riesgo de cáncer de vejiga que honestamente tampoco me parece algo muy sólido, pero bueno, está ahí. Entonces, claro, tenemos cuáles son las guías, qué dicen las guías. Pues las guías, algunas, esta guía de la Asociación Americana de Diabetes me parece estupenda, en su momento fue fantástica, pues a mí no me parece ahora ya tan estupenda, porque realmente no nos da muchas posibilidades de individualizar, pero bueno, algunos aspectos sí, pero la realidad es que tenemos aquí la posibilidad de combinar metformina con ISGLT2. También sabemos que con más frecuencia se está proponiendo en muchos casos, especialmente cuando la hemoglobina glicosilada es superior a 8,5%, empezar con un tratamiento
tratamiento combinado y no con metformina en monoterapia, y en este sentido creo que el compañero de juego, por así decir, o la asociación con ISGLT2 creo que es extraordinariamente valorable por una razón. Es decir, se utiliza muchísimo la asociación con DPP4 en este país. Hay muchísimos pacientes, no voy a decir la cifra, aunque la conozco, es enorme, de pacientes tratados con inhibidores de DPP4. Los inhibidores de DPP4 supusieron un salto espectacular, especialmente en seguridad respecto a sulfonilureas, especialmente en el efecto neutro del peso, pero la realidad es que el DPP4 es neutro en tantas cosas que llega a ser neutro pues también en las cosas beneficiosas. En cambio, SGLT2 lógicamente tiene una potencia clara en términos de reducir peso, reducir presión arterial, que le ofrece, le otorga una posibilidad de control integral muy superior al inhibidor de DPP4 y por lo tanto sulfonilureas, bueno, podemos discutir de esto, pero quizá no es el momento. Yo diría que fundamentalmente cuando discutimos frente a DPP4, honestamente creo que inhibidor de SGLT2, dejando aparte situaciones de daño renal que realmente atenúen su eficacia, me parece que tiene un perfil de rentabilidad terapéutica notablemente importante. No digo que haya otras opciones, por supuesto, pero me parece que un fármaco oral con el perfil de acción que estamos viendo realmente tiene una posibilidad fantástica para estar en segundo escalón de forma prioritaria. Luego, lógicamente, en tercer escalón pues admiten todo tipo de mezclas y combinaciones. La guía de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos me parece siempre más valiente, más moderna, más actualizada, y aquí fíjense cómo en monoterapia se colocan por debajo de los agonistas de receptor de GLP-1. Bien, es cierto que en este momento no se conocían los resultados de EMPAREG, por ejemplo, o incluso del estudio LEADER o estudio SUSTAIN, que probablemente puedan modificar en algo esta guía terapéutica, pero la realidad es que los fármacos que favorecen la pérdida ponderal, como GLP-1 y inhibidores SGLT2, están liderando en este momento la combinación con metformina por delante de los inhibidores de DPP4 o incluso en monoterapia cuando la metformina no se tolera de forma adecuada o se encuentra contraindicada. Por lo tanto, me parece que esto es algo importante. Hay que tener en cuenta que estas guías terapéuticas son muy dinámicas, es decir, probablemente van a cambiar, probablemente los resultados que conocemos ahora van a modular de alguna manera las próximas ediciones de estas guías, que espero vean la luz en un periodo de tiempo realmente breve. Por lo tanto, sí. Sí, adelante. Manolo va a presentar ahora el anciano. Yo voy a responder muy brevemente a dos preguntas importantes. Una es, ¿la selectividad mayor de la empaglifosina supone más seguridad? No. Desde el punto de vista de seguridad, prácticamente se comportan todas iguales. Dos, señor mayor que está con un diurético y le doy un SGLT2. ¿Le suspendo el diurético? En un señor no mayor, no. En un señor mayor probablemente tienes que tener un cierto cuidado porque la posibilidad de deplección de volumen y hiponatremia es mayor. Por tanto, ahí te tienes que conducir más cautamente y probablemente a lo mejor suspender el diurético y luego reintroducirlo de forma lenta. Cuando quieras. Muy bien, aprovecha para titular esta parte de la presentación del paciente anciano con una expresión andaluza que dice vieja la ropa, en el sentido en que las personas no se consideran viejas, sino las cosas que llevan, ¿no? Porque cuando hablamos del paciente anciano, no es lo mismo lo que pensamos con la realidad, ¿no? Siempre te haces la idea de que una persona anciana, un jubilado, es una persona pues que toma café, que da paseo, que juega al dominó, pero esa no es la realidad, por lo menos no es la realidad en mi centro. Una persona anciana en mi zona pues son cuidadores de sus nietos porque no pueden estar en una guardería, son cuidadores de una persona mayor como puede ser su pareja, o son personas que con su pensión pues tienen que mantener varios núcleos familiares con el estrés asociado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, anciano, pero tienen que ser útiles, ¿no? Si tenemos en cuenta un punto de vista cardiovascular, pues sabemos que necesitamos 30 años de buen control para tener beneficios cardiovasculares. Si la esperanza de vida en España son 82 años, pues desde ese punto de vista está claro que no tiene mucho interés tratar la diabetes en un anciano. Pero si tenemos en cuenta que con la diabetes aparece un deterioro funcional, más riesgo de caída, de depresión, de demencia, de fractura, pues, y si tú tratando la diabetes eres capaz de mejorar ese deterioro funcional, desde ese punto de vista sí tendría sentido. ¿Qué le podemos pedir a un fármaco que trate la diabetes en un anciano? Si les queremos mejorar la calidad de vida, bueno, pues que controle los síntomas, de hiperglucemia, de hipoglucemia. Si somos capaces que perder un poco de peso, que sabemos que está aumentando en ancianos, y si somos capaces de que no tenga efectos secundarios, mejor.
En ese aspecto, los inhibidores SGLT2, en este caso, este estudio es de Sinclair y fue con canagliflozina, los divide en diferencias que hay entre pacientes menores de 65 años y mayores de 65 años. Y donde ven que los inhibidores de SGLT2 siguen siendo eficaces para reducir la hemoglobina glicosilada en un porcentaje inferior que en menores de 65 años, pero siguen siendo eficaces. Tampoco necesitamos que bajen tantísimo la hemoglobina glicosilada, necesitamos mejorarle la calidad de vida. Y el peso y la bajada de tensión arterial no se ven modificadas por la edad, siguen siendo útiles. Incluso hasta en pacientes mayores de 65 años la bajada de tensión arterial se ha visto que ha sido incluso mejor. ¿Y a expensa de qué? Pues a expensa de nada, porque no hay diferencia en cuanto a efectos adversos entre pacientes menores de 65 años y mayores. Siguen siendo fármacos totalmente seguros, ¿no? Ese es el resumen del paciente anciano. Baja la hemoglobina glicosilada, no tanto como en menores de 65 años, pero la siguen bajando. Sí bajan la tensión arterial, sí bajan el peso y eso, ¿no? Y, bueno, son bien tolerados y no se asocian a más efectos adversos. Lo último que os quiero traer es un paciente del centro, tratada de 70 años, tratada con un inhibidor de SGLT2 y por mi parte... Muy bien, te has ajustado perfectamente a los tiempos. Una pregunta en 2 minutos. ¿Alguna última pregunta? Sí. El micro. Chilla. No os preocupéis que comemos todos, ¿eh? No sé. Amputaciones no traumáticas. Esto siempre... Están esperando también. Está esperando a... Vamos, esta chica me está esperando a mí. Sí. Manolo. Hoy en primaria, mientras hacen la pregunta, ¿el DPP4 se tiene que ir para atrás y el SGLT2 para adelante? Pues yo creo que el DPP4 tenderá a ir hacia atrás, porque en cuanto a eficacia... Manolo. Sí. Mira, las amputaciones no traumáticas, ¿hay algún porcentaje después del tratamiento de la cana? Bueno, lo había comentado Javier, ¿no? Lo Sí. de las amputaciones. Vamos, no recuerdo ahora bien, pero yo creo que era el Javier, entorno... yo ¿Perdón? 4 te cuento el dato que era. Es decir, duplica, pero es una Sí. prevalencia bajísima. Son, Eso en es el cero. caso de placebo, 3 por 100.000 pacientes años. Cana 5 por 100.000 pacientes años. Cana 306 por 100.000 pacientes años. ¿Y de O sea que cetoacidosis? esa ya no me la sé. Por debajo de 0,2%. 0,02. Por debajo de 0,2% de cetoacidosis clínicamente importantes, trascendentes y que requiera tratamiento específico. Una cosa a comentar es que hay que considerar, cuando dan esas cifras que ha dado Carmen, generalmente los 300 miligramos se están utilizando en el diabético de mayor riesgo y en el diabético que tiene una situación cardiovascular más comprometida. Por tanto, puede no ser el hecho del fármaco en sí, a pesar de que es un porcentaje mínimo, sino el hecho de que, digamos, hay un sesgo de selección en la utilización de 300 porque se va al grupo de mayor riesgo. Bueno, pues bien, llegados hasta aquí, yo creo que hay que cerrar la sesión porque además tiene que la gente que ir a almorzar y hay sesiones a las 4 de la tarde. Así que agradecer a todos los ponentes la presencia, brillante exposición, al comoderador, doctor Luis López, su presencia en este acto y a todos vosotros por estar aquí también. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos.